Bueno, gracias a quien se ha venido conectando a este espacio académico. En este momento vamos a hablar de la enfermedad pulmonar intersticial en las enfermedades de tejido conectivo. Mi nombre es Lina García, soy residente de segundo año del programa de Medicina Interna de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín. Entonces, este es el derrotero de la charla. Haré una introducción, luego hablaré de la inmunopatogenia de forma general, para luego seguir con los patrones tomográficos más importantes en las enfermedades de tejido conectivo, para seguir con el enfoque cuando nos enfrentamos a estos pacientes. Luego hablaré sobre cómo se comporta esta enfermedad de tejido conectivo y la EPI en cada entidad y luego hacer un abrebocas al tratamiento. Entonces, ¿qué es esta enfermedad pulmonar intersticial asociada a la enfermedad de tejido conectivo? Como su nombre le dice, es la evidencia de esta enfermedad pulmonar intersticial que se va a demostrar en una tomografía en un contexto específico de enfermedad del tejido conectivo, ya sea con un diagnóstico previo o que a partir de estos cambios tomográficos voy a hacer el acercamiento a una enfermedad reumatológica. Pero primero, para esto debo descartar infecciones, que esta enfermedad intersticial sea producido por fármacos. Pues los más comunes o que sabemos están la bleomicina, está la nitrofurantoína, la miodarona, algunas neoplasias o que finalmente sea idiopática. La enfermedad pulmonar intersticial tiene diferentes clasificaciones. Traje esta, que es que sea idiopática o que esté relacionada con infecciones o neumonitis por hipersensibilidad o que no pueda ser clasificada en ninguna, pero las que nos confieren en este momento que sea asociada a una enfermedad autoinmune. Como factores de riesgo, podría decir que casi todas las enfermedades autoinmunes está el cigarrillo, que fumó o que fume actualmente, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, algunas infecciones, sobre todo virales, por el virus de Epstein-Barr, o ya bacterianas por Mycoplasma, por Borrelia o Helicobacter pylori, o algunos medicamentos. Más adelante voy a hablar mejor sobre esto. Entonces, la inmunopatogenia, tenemos un paciente que tiene una predisposición genética, pero como sabemos, el pulmón está expuesto a muchos agentes ambientales, ya sean químicos, físicos, y esta predisposición genética va a ser dada sobre todo por estos genes más descritos, el MUC5B, el TOLIP o el acortamiento de telómeros. El MUC5B es un gen que me va a codificar para la mucina 5B, que es una proteína que va a producir moco, y ese moco me va a mantener una hemostasis inmunitaria que va a ser normal. Pero cuando hay una mutación de este MUC5B, va a haber un aumento de esa mucina, lo que va a llevar a que haya una disfunción de los cilios con una retención de partículas, y esas partículas van a funcionar como antígenos. Y a la vez va a haber una afectación de la reparación epitelial del alvéolo. En cuanto al TOLIP, digamos que en términos generales es un gen que me va a regular la respuesta inmunitaria desde los receptores tipo TOL, desde la inmunidad innata. Y ya el acortamiento de telómeros son esas entidades asociadas a la senescencia, son pacientes que digamos desde corta edad, bueno, desde los 20 años, 30 años, son muy canosos y que muestran signos de envejecimiento prematuro, y esos van a tener un riesgo aumentado para generar una enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, estos cambios en el espacio alveolar, toda esta inflamación, toda esta alteración de la inmunidad, me va a llevar a un aumento de los fibroblastos, y esos fibroblastos van a producir un aumento de colágeno. Pero como esto va a ser progresivo en el tiempo crónico, eso va a hacer que vaya a generar otras afectaciones antiapoptóticas y una activación persistente de todo esto, por lo cual esto va a ser una enfermedad crónica y progresiva.
Entonces, esta es como la evolución natural de la enfermedad, en el cual, pues, podríamos decir que cualquiera de nosotros que esté sano tiene un pulmón que imagenológicamente va a estar normal, pero que podemos tener alguna susceptibilidad genética asociado a los factores de riesgo que les hablé anteriormente. Entonces, el paciente va a empezar con una inflamación, ¿sí? Esa inflamación va a haber un daño celular del epitelio que va a llamar a los macrófagos, a los linfocitos B, a los linfocitos T, plaquetas, ¿cierto? Y va a llevar a que se dañe la tolerancia inmunitaria y que lleve a una inflamación crónica. Y esta disfunción de las células del endotelio puede llevar a formación incluso de granulomas y activación de los macrófagos. Y esa activación de los macrófagos me va a llevar a la final a un engrosamiento de los alvéolos, de los tabiques alveolares y finalmente con una disminución de los lechos de la vasculatura, y eso me va a llevar a aumento de la fibrosis, y esto lo podemos ver en un patrón tomográfico. Podemos ver un patrón tomográfico inflamatorio y, como vemos en este de la derecha, un patrón fibrótico que más adelante se los voy a explicar mejor. Esta inmunopatogenia lo podemos ver en cada enfermedad, en las miositis, esclerosis sistémica, artritis reumatoide, Sjögren y miopatías. Todo esto va a estar asociado a unos anticuerpos que van a estar más relacionados a la enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, en esta referencia que les traigo acá, la polimiositis dermatomiositis, es importante el anti-MDA5, en la esclerosis sistémica, el anti-SCL70, que es el de topoisomerasa, también el RNP, y tenemos el RO52, muy importantes. En la artritis reumatoide, el anti-CCP, porque sabemos que el proceso de citrulinización va a estar dado en el pulmón, y aumentos marcados del factor reumatoide. El síndrome de Sjögren va a estar sobre todo asociado al RO, y otras miopatías o enfermedad mixta del tejido conectivo al RNP. Entonces podemos ver cómo es el patrón de prevalencia en cada enfermedad de tejido conectivo. Entonces vemos que la artritis reumatoidea, que es la enfermedad autoinmune más común en el mundo, no es lo más común que tenga un EPID. Mientras que la esclerosis sistémica, que no es tan común, vemos que va a tener más prevalencia de enfermedad pulmonar intersticial, como lo son la enfermedad del tejido conectivo o algunas miopatías. El síndrome de Sjögren tampoco va a ser tan frecuente como estas anteriores, mientras que el lupus, que puede ser un poco más prevalente que la esclerosis sistémica, pero la PID tampoco va a ser tan frecuente. Entonces, dado esto, vamos a hablar de los patrones tomográficos. Vamos a empezar desde lo más básico. Nos hablan de una fibrosis pulmonar idiopática, que lo vamos a asociar con una reticulación que no me va a respetar el espacio subpleural, asociada a panalización y bronquiectasias por tracción. Cuando le encontramos que esté asociada a alguna enfermedad secundaria, vamos a hablar de patrón NEW. La neumonía intersticial no específica o la NINE, vamos a ver que va a haber una reticulación, ¿cierto? Sobre todo cuando ya me va a llevar a una fibrosis, puede estar asociado a un panal de abejas, pero en estados más avanzados incluso se me puede parecer a una NIU, pero digamos que la NINE me va a respetar el espacio subpleural. Lo importante de la NINE es que, asociado pues como a todo ese proceso inflamatorio, vas a tener un patrón de vidrio esmerilado.
La neumonitis por hipersensibilidad es otro patrón tomográfico que no vamos a estar muy relacionados con las enfermedades de tejido conectivo. Podemos tener otros patrones como el de la sarcoidosis, pero otro patrón es la neumonía por organización, que sí la voy a mencionar en estas enfermedades autoinmunes. Y esto es dado, como su nombre lo dice, una neumonía, o sea, vamos a pensar que tiene un proceso consolidativo con su respectivo broncograma aéreo. Y este proceso consolidativo puede ser parcheado, puede estar asociado en la periferia, puede tener nódulos, pero lo importante es que va a ser cambiante en el tiempo. Para quienes inicialmente se vienen familiarizando con estos patrones, les recomiendo esta referencia de JAMA que me va a hablar sobre cada patrón tomográfico. Cada patrón tomográfico tiene un hallazgo histológico y esos hallazgos histológicos y tomográficos, como se los he mencionado, los han encontrado algunas enfermedades de tejido conectivo. Entonces, por eso es importante mencionarlos. El patrón NEW de la neumonía intersticial usual es una fibrosis irregular y esto lo podemos ver en la biopsia. Aquí podemos ver una fibrosis y aquí un pulmón normal. Puede tener unos focos que son dispersos y vemos que esto es muy diferente a la NINE, en el cual la inflamación o la fibrosis es de la pared del alvéolo y eso va a tener una distribución más homogénea y va a respetar la arquitectura alveolar. Mientras que la neumonía en organización, como su nombre le indica, vamos a esperar que el espacio alveolar esté afectado, ¿cierto? No solamente el espacio alveolar, sino los conductos del alvéolo. Importante que vamos a encontrar los cuerpos de Mason, que digamos que son unos signos de reparación asociados a cualquier injuria. ¿Sí? Yo puedo tener un infarto pulmonar luego de un TEP o luego una infección viral o cualquier otra neumonía, pero en estas enfermedades de tejido conectivo vamos a poder encontrar también esto. Y igualmente se va a preservar la arquitectura alveolar. Mientras que el daño alveolar difuso, como su nombre lo dice, es un daño más difuso, va a haber ya una alteración de la arquitectura alveolar y pulmonar, dado porque ya hay un edema del alvéolo, se van a depositar membranas hialinas que me va a llevar a una alteración, a una denudación de la membrana basal del alvéolo. Y vemos que el patrón tomográfico es mucho más alterado y vamos a encontrar un paciente que va a estar realmente muy enfermo y es incluso una emergencia reumatológica. Y la neumonitis por hipersensibilidad, pues es un patrón tomográfico que pueden mencionar, es una inflamación por linfocitos que está centrada en las vías respiratorias. Esta neumonitis por hipersensibilidad, digamos que salió recientemente un early view de esta revista en el cual nos hablan de un nuevo patrón tomográfico que es el patrón bronquiolocéntrico, en el cual puede tener un patrón de neumonitis por hipersensibilidad que pues digamos que al no encontrarse alguna fuente pues de exposicional que me explique la neumonitis por hipersensibilidad se les hace un estudio de enfermedad autoinmune y se le encuentra. Pero al momento de hacer esta charla no he encontrado como una nueva clasificación o algo al respecto de las guías de la NH. Bueno, entonces voy a describir mejor los patrones tomográficos. Tenemos la NEW, como les hablaba, tenemos unas reticulaciones subpleurales. Vamos a tener muchas bronquiectasias que van a ser por tracción, ¿sí? O sea, desde la periferia, asociado pues a una panalización. Es importante que encontremos signos tomográficos que me puedan hablar de una enfermedad secundaria, sobre todo cuando hay compromiso anterior de los lóbulos superiores, que ese panal de abejas sea muy exuberante, o el signo del borde recto, que cuando me voy a la parte inferior del pulmón puedo trazar una línea recta
y eso me puede asociar a una enfermedad secundaria, pues, y lo más frecuente sería una artritis reumatoidea. El patrón DINE es un patrón de vidrio esmerilado, homogéneo, que me va a respetar el espacio subpleural y es poco frecuente la panalización, aunque lo puede tener en estados fibróticos y como les comentaba, se me puede parecer una NIU, puede tener linfadenopatía reactiva y independiente de la fase, la NINE espero que sea un patrón más homogéneo. Importante que la NINE asociada a la enfermedad de tejido conectivo va a tener más afectación inferior. Si tiene una afectación de los lóbulos superiores, debo pensar en otras causas, como por ejemplo infecciones por hongos, por virus. La neumonía por organización, entonces, está asociado a esa consolidación que puede ser subpleural o peribroncovascular, espero que sea como más periférica, con nódulos, pero que esté también asociado, si tiene un vidrio esmerilado, esté asociado a esa consolidación. Podemos tener el broncograma aéreo y hablamos del signo del halo invertido esmerilado, que es una consolidación que va a rodear a una zona de vidrio esmerilado. Este es un nuevo término, la neumonía intersticial linfocítica, un nuevo término en la charla, pero se ha descrito en algunas enfermedades. Vamos a encontrar que vidrio esmerilado con engrosamiento de los septos y va a tener unos quistes delgados que pueden ser múltiples y esto va a estar asociado sobre todo a alguna enfermedad particular que ya voy a hablar posteriormente. El daño alveolar difuso, entonces podemos ver que es algo más exudativo, ¿cierto? Como les hablaba, mayor compromiso del alvéolo y la arquitectura, ¿sí? Puede tener signos de consolidación, puede tener bronquiectasis por tracción, pero importante que va a tener una destrucción quística del pulmón y son pacientes que van a estar demasiado enfermos. Esta es una gráfica pues que es muy bonita porque me va a mostrar, esto pues fue un estudio poblacional grande y que me mostraban realmente cómo se comportan. Entonces, por ejemplo, vemos que la artritis reumatoidea puede tener la NINE, la NIU, pero sobre todo va a estar más acompañada de NIU, mientras que la esclerosis sistémica, las miopatías, ¿cierto? El Sjögren, enfermedad mixta del tejido conectivo, va a tener muy asociado a la NINE. También la NINE va a estar muy asociado al lupus, pero el lupus puede presentar cualquiera, ¿cierto? Y la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, pues va a estar más asociada a la NIU. Entonces, en resumen, la NINE es el patrón más frecuente en todas las enfermedades de tejido conectivo, exceptuando en la artritis reumatoidea, que va a ser más frecuente la NIU. La neumonía en organización no es frecuente, pero importante en las miopatías inflamatorias. El NIL es infrecuente, pero más asociado al síndrome de Sjögren. Es muy infrecuente realmente, pero si lo veo, debo pensar en el Sjögren. Y es la menos frecuente que vaya a tener un compromiso intersticial. Entonces, en cuanto al enfoque, es importante que el paciente tenga pues una valoración multidisciplinaria por reumatología, por neumología, cirugía de tórax si necesita una biopsia pulmonar, por terapia respiratoria, por terapia física. Los síntomas y el examen físico debemos indagar, debemos ser muy minuciosos para mirar también qué anticuerpos o qué medidas le voy a ordenar al paciente. Importantísimo las pruebas de función pulmonar basales. Evaluar diagnósticos diferenciales, como les contaba, debe ser desde el enfoque lo inicial y estos pacientes, evidentemente, como les comentaba, deben estar asociados a un atacar para hacer una aproximación desde el patrón tomográfico. Y tamizaje, claro que sí, ya lo vamos a ver posteriormente. Entonces, en las manifestaciones clínicas podemos tener síntomas generales,
paciente que viene por fatiga, fiebre, pérdida de peso, pero el principal motivo de consulta pueden ser los síntomas respiratorios, que es una disnea asociada al esfuerzo. Es un paciente que viene con disminución de su clase funcional por intolerancia al ejercicio. La tos es mejor que sea pues más bien seca, pero y una progresión lenta. Es un paciente que no tiene que ser muy sintomático, pero puede estar realmente enfermo. Y los síntomas menos frecuentes son el dolor torácico, palpitaciones, taquipnea, hemoptisis, que me va a hablar mejor como de alguna otra enfermedad, sobre todo cardiovascular o de otro tipo pulmonar. Y los síntomas asociados a la enfermedad reumática de base, entonces debo ser minucioso preguntándole, a veces debemos hacer un interrogatorio dirigido para encontrar mejor los síntomas y también hacer un examen físico completo de piel y mucosas, mirar cómo está el sistema musculoesquelético, cómo está la fuerza, si tiene alguna neuropatía periférica, cómo está el tracto gastrointestinal, preguntar específicamente si tiene síntomas de dispepsia, reflujo, mirar la ecocardiograma, buscando signos de hipertensión pulmonar, mirar su probabilidad, y hematológico, mirar si tiene leucopenia, tiene trombocitopenia, que me puede hablar sobre todo de un lupus o de un Sjögren. Entonces ya vamos a hablar de la PID en cada entidad reumatológica. Entonces vamos a hablar sobre la más frecuente. Tenemos la artritis reumatoidea. Como vemos, la artritis reumatoidea sabemos que puede tener muchísimas manifestaciones, ¿cierto? Lo que nos complete hoy es la a nivel pulmonar, obviamente. Entonces vemos que la citronilización está a nivel pulmonar y aquí es importante asociación con el gen MUC5B, asociado con la mucina que les hablaba en las primeras diapositivas, y es un paciente que además va a tener, pues si a mayor edad y además fumó, ¿cierto? Y tiene todas estas factores genéticos, o incluso si tiene este gen asociado al acortamiento de telómeros, pues va a tener una mayor probabilidad de una enfermedad pulmonar intersticial. La epidemiartritis reumatoidea se ha estudiado, hay una prevalencia de 3.2 a 6 por 100.000 pacientes con artritis y una incidencia de hasta 3.8 por 100.000 pacientes. Y, importante, tiene una mediana de supervivencia, una paciente con artritis y EPID de 7.8 años. Eh, Hasta el 21% de los pacientes con artritis pueden tener signos tempranos de enfermedad pulmonar intersticial, pero tendrá significancia clínica cercana hasta el 8%. Y como les hablaba, la asociación con el anti-CCP. Este fue un estudio danés. Ellos tienen un registro médico eh, nacional, digamos, y ese registro médico de todos los hospitales pues llega a un único centro, y entonces pudieron recolectar pacientes con casos incidentes de artritis reumatoidea y encontraron que hasta el 34% podrían tener EPI un año antes o un año después del diagnóstico. Este es un estudio local aquí en Latinoamérica del grupo EPIMAR, con una cohorte de 25 centros de Argentina, Colombia y Uruguay entre 2015 y 2018, que tenía una enfermedad pulmonar intersticial con autoinmunidad, para mirar cómo eran los patrones tomográficos, y vemos pues que no varía mucho a los otros cohortes o estudios poblacionales a nivel mundial. Artritis reumatoidea, lo más común será la NIU, y la esclerosis sistémica, lo más común será la NINE. Entonces, en la artritis reumatoidea tenemos muchísimas manifestaciones a nivel del sistema respiratorio. Podemos tener derrames pleurales, ¿cierto? Podemos tener bronquiolitis, bronquiectasias, cricoaritenoiditis, el síndrome de Kaplan, que es asociado pues como a la ocupación, ¿cierto? Pues que pueda tener una asbestosis asociada pues como una artritis reumatoidea. Podemos tener nódulos reumatoides, sobre todo si el paciente pues fuma y sigue fumando, o neumonía por organización podemos tener, la NINE, pero como les decía, la NIU es el patrón más importante. ¿Qué factores de riesgo de un paciente con artritis que pueda generar una EPI? Un hombre con edad mayor de 55 años y mayor duración de la enfermedad, un factor reumatoide
positivo o anticuerpos anti-CCP también muy altos, obviamente que fume, como todo, que presente nódulos reumatoideos, los antecedentes familiares de artritis reumatoidea y presencia de manifestaciones extraarticulares, que esto me va a hablar al final de un paciente que no viene bien controlado de su enfermedad autoinmune. Entonces es importante porque un paciente con enfermedad intersticial va a tener mayor mortalidad en un paciente con artritis reumatoidea. Este fue un estudio grande en Francia con 173.000 pacientes, en los cuales el 3% tenía compromiso intersticial, pero el riesgo para tener mortalidad en el tiempo fue mayor respecto a un paciente que tiene artritis sin EPI. Entonces aquí paciente pues vemos que el intervalo de confianza es menor cuando tiene mayor de 75 años, cuando tiene una EPI diagnosticado durante la enfermedad, y el sexo masculino van a tener mayor riesgo. Aquí les traje otro estudio, una cohorte retrospectiva de Estados Unidos, que mostraba que la tasa de mortalidad con estos pacientes era cercana al 36% a los 5 años, con una mediana de supervivencia de 7.8 años. Entonces, por eso vemos que es tan importante. Y es importante además, entonces ya podemos intuir cuáles son los factores de peor pronóstico. Entonces, según las características del paciente, hombre y de edad avanzada, según su patrón tomográfico, la NIU, y las pruebas de función pulmonar. Entonces, un paciente que tenga una DLCO basal baja o una capacidad vital forzada baja va a ser un factor independiente de mortalidad. Y la NIU, que es el patrón tomográfico más frecuente, va a ser el que me va a generar peor pronóstico. Podemos ver que durante el tiempo, respecto a la NINE, va a tener mayor mortalidad. Y aquí hay otro concepto que quiero traer. Entonces, un paciente que me va a tener un patrón inflamatorio, entonces va a tener mejor respuesta a la inmunosupresión, entonces digamos que va a ser de mejor pronóstico. Pero un paciente que ya ha evolucionado y tiene un patrón fibrótico en la tomografía, pues no me va a mejorar con la terapia de inmunosupresión, van a necesitar los antifibróticos y va a ser de peor pronóstico. Importante traer esto porque se ha asociado de pronto algunos medicamentos que usamos para artritis reumatoidea a que estén asociados a una enfermedad pulmonar intersticial. Pero digamos que esto lo vamos a desmentir. Los anti-TNF pueden producir una neumonitis, ¿cierto? Pero que esto realmente no lo han asociado directamente, ¿sí? Sí puede generar como una sarcoidosis light, que es tos, diaforesis nocturna y pérdida de peso, pero de que eso esté relacionado al desarrollo de una enfermedad pulmonar intersticial no se ha encontrado, como tampoco a la leflunomida. Se hablaba que si le dábamos una dosis de carga o que el paciente tuviera otros antecedentes como tabaquismo, pues realmente no. De pronto por el tabaquismo sí puede estar influenciado la intersticial, pero no por la neflunomida. Y muy importante el metrotexate. Se hablaba y lo decían realmente que generaba una neumonitis por hipersensibilidad, pero aquí se va a demostrar que no es tanto. En este metaanálisis, con 8.500 pacientes, se recogieron datos que mostraban cómo se comportaba el pulmón en un paciente con artritis y que estuviera en tratamiento con metrotexate, y realmente no hay diferencias significativas en un paciente que pueda generar o no una enfermedad pulmonar. Lo mismo, este es otro estudio que me quería mirar con un análisis multivariado. Me miraba varios factores, quería mirar cuáles estaban relacionados con inicio, pues como de artritis reumatoidea y EPID, y miramos que aquí el metrotexate con una OR, ¿cierto? Que incluso me daba un factor protector con una P significativa, mientras que el fumar, como ya les decía, que sea de género masculino, el factor reumatoideo positivo, sí estaba asociado a presencia de EPID. Entonces, con esto podemos decir, paciente para tamizar debe ser un paciente que tenga ya una artritis reumatoidea con unos factores de riesgo claros. Entonces,
que tenga unos títulos altos de anti-CCP y factor reumatoideo, que fume o fumó, que tenga una edad avanzada al diagnóstico de la artritis reumatoidea, que siga teniendo una alta actividad de la enfermedad, que sea de sexo masculino o que sea obeso. A esos los vamos a tamizar con un atacar y con las pruebas de función pulmonar. Idealmente, ojalá las tres, la espirometría, los volúmenes y el DLCO. Hablaré ya de la esclerosis sistémica. La esclerosis sistémica no es muy frecuente, pero pacientes con esclerosis sistémica pueden tener EPID hasta en un 65%. Vemos pacientes que tienen esclerodactilia, fenómeno de Raynaud, las telangiectasias, el patrón de la capilaroscopia asociado, compatible con esclerosis sistémica, y las úlceras digitales son pacientes que tienen riesgo de generar un EPID. Entonces, la patogénesis de la esclerosis sistémica, entonces es un paciente que tiene una predisposición genética, que además tiene un reflujo gastroesofágico, un factor de riesgo que lo han mencionado anteriormente, y que eso me va a llevar a un estrés oxidativo y asociado pues también a unos estímulos ambientales como virus, sílice o algunos solventes orgánicos, que me va a llevar a una injuria vascular, que eso va a ser progresivo, mantenido en el tiempo, a una hipoxia crónica, y entonces esto va a tener una angiogénesis inefectiva, que se me van a generar unos autoanticuerpos que me van a llevar al reclutamiento de fibrocitos para aumentar la matriz extracelular y la presencia de la inflamación crónica, medido sobre todo por TH2, ¿sí? Con las interleucinas de la TH2, que eso va a ser un círculo vicioso para que siga produciendo matriz extracelular. Los factores que me van a contribuir, entonces, la etnia de los afroamericanos, que la esclerosis sea sistémica, ¿sí? Recordemos que la esclerosis sistémica va a estar más asociada a EPID, mientras que la cutánea limitada a enfermedad, a hipertensión pulmonar. El puntaje de Rodnan alto, que es ese puntaje que me mira la esclerosis, la rigidez de la piel, la presencia del anticuerpo RNP, muy asociado a un factor de riesgo, a una EPID de mal pronóstico. Los hombres, nuevamente, las alteraciones esofágicas, ya sea una disfunción, una dilatación, que va a estar asociado pues, a la esclerosis sistémica, elevación de los reactantes de fase aguda. Otro anticuerpo asociado a peor pronóstico es el RO52, no puede faltar el tabaquismo y las pruebas de función pulmonar deterioradas al inicio o que vienen progresando hacia peor. Entonces, en estos pacientes quiero hacer varias aclaraciones en cuanto a las pruebas de función pulmonar. Estos pacientes en la espirometría pueden tener un patrón obstructivo por una afectación de la vía aérea, ¿cierto? Una afectación como tal de los alvéolos y de su vía aérea, pero también puede tener un patrón restrictivo. Recordemos que en la espirometría debemos mirar cómo está la relación BEF1 capacidad vital forzada, y si esto está normal pues o alto, me va a hablar de un patrón restrictivo. Y para mirar eso, ¿cierto? Pues y si ese patrón, pues si la capacidad vital, si la capacidad vital forzada está disminuido, es un patrón restrictivo, entonces debo mirar cómo están los volúmenes pulmonares. Si esos volúmenes pulmonares están normales, debo pensar que esa restricción me viene más bien de la limitación de la pared torácica. Si estos pacientes están ya muy esclerosados, pueden tener una disminución de la movilidad, de una alteración ya de la mecánica ventilatoria, pero por eso es importante aclarar que puedo tener un patrón restrictivo, pero una DLCO normal, ¿cierto? Entonces, por eso debo mirar la DLCO, y si la DLCO está normal, puedo seguir diciendo que es por algo pues como una limitación del tórax, pero esa DLCO está baja, puedo decir que esa restricción es por afectación del parénquima por su enfermedad intersticial.
En cambio, la DLCO también disminuida también me puede hablar de una enfermedad vascular pulmonar. Entonces, podemos tener en estos pacientes importante valorar cómo está la parte esofágica, si está dilatado, ¿cierto? Que me puede llevar a fenómenos de aspiración, porque esto lo pueden relacionar a peor control o incluso lo han relacionado a que eso me ocasione el EPID. Importante también mirar otros factores como el agrandamiento de la arteria pulmonar o dilatación del ventrículo derecho, que me va a hablar de hipertensión pulmonar. Como les comentaba anteriormente, o se ha dicho que un paciente con un esófago dilatado va, sobre todo cuando el diámetro es mayor de 11 milímetros, lo han asociado con empeoramiento de la DLCO y de los patrones tomográficos, pero digamos que posteriormente no lo ha relacionado directamente, pero les quise traer este estudio de los alemanes, pues es un estudio poblacional con sus limitaciones metodológicas que puede tener, pero mostraban que a estos pacientes cuando les daba un manejo antiácido, sobre todo con IVP, miraban cómo se comportaba la DLCO y la capacidad vital forzada y vieron que en el tiempo tenían mejor, pues una menor progresión respecto a los pacientes que no tenían este es IVP, ¿cierto? Entonces, digamos, la dilatación del esófago o el reflujo puede no ocasionar directamente la PID, pero manejando estos síntomas o este reflujo, sí puede tener un mejor patrón de las pruebas de función pulmonar, incluso de la supervivencia global y de la supervivencia libre de progresión. Entonces, en esta tomografía podemos ver claramente que tiene un vidrio esmerilado en bases, vemos que está pues aquí el hígado, ¿sí? Y vemos un esófago que está realmente dilatado en el tercio inferior. Aquí en esta otra proyección no vamos a ver tan claro pues el parénquima, pero aquí les quiero mostrar cómo está la arteria pulmonar y cómo está la dilatación esofágica. Entonces, se han hecho algunos modelos de predicción que me vaya a tener riesgo de progresión de la enfermedad intersticial y eso va a ser en la caminata de 6 minutos una desaturación menor de 94%, una capacidad vital forzada disminuida mayor del 15%, la presencia de artritis y miren, teniendo estos tres voy a tener una progresión del 92% en un año. Entonces, viendo podemos comparar cómo es el paciente con esclerosis sistémica versus artritis reumatoidea, vamos a ver que el comportamiento va a ser más grave, va a ser más frecuente. Entonces, a todo paciente, al momento del diagnóstico, le debemos tamizar con un atacar y ojalá con las pruebas de función pulmonar con los salvedades que les expliqué, que incluso la DLCO puede estar normal. Entonces aquí ya resumiendo cómo vamos a hacer el tamizaje, pacientes a los cuales le voy a hacer tamizaje desde el inicio con esclerosis sistémica, con miositis y en enfermedad mixta del tejido conectivo. Pacientes con artritis reumatoidea y con factores de riesgo les hago tamizaje y realmente no vamos a hacer un tamizaje para Sjögren o para lupus. Digamos que son pacientes cuando ya le sospecho que tengo un EPID, o sea, si ya sospecho que la tenga es porque tiene algunos síntomas o algunas características, entonces ya no vamos a hablar tanto de tamizaje, sino de búsqueda de diagnóstico. Y ya la EPID en miopatías inflamatorias. Cada vez se conoce más de esta enfermedad. Esta es la clasificación de las miopatías inflamatorias. Tenemos la polimiositis, miopatía necrotizante inmunomediada cuando está asociada pues como para las estatinas, dermatomiositis por MDA5, el síndrome antisintetasa por cuerpos de inclusión, miositis con superposición, miositis asociada a malignidad. Pero no todas las miopatías van a tener una afectación intersticial.
Entonces tenemos la miopatía necrotizante inmunomediada, ¿cierto? Sobre todo estos pacientes, como les comentaba, que van a tener un antecedente de uso de estatinas y van a tener pues como compromiso directo muscular, por lo cual vamos a esperar que la CPK esté aumentada, ¿cierto? Dermatomiositis por MDA5 va a ser en pacientes que vamos a tener en la semiología eh, mm, signos de dermatomiositis, ¿sí? Pero con úlceras en pacientes menores de 40 años. Si estos signos de dermatomiositis con úlceras mayor de 40 años, debemos pensar o debemos buscar malignidad. También tenemos el síndrome antisintetasa. Las miositis con superposición, pues cuando va a estar asociado a otras enfermedades de tejido conectivo como el lupus, como el Sjögren, y la prevalencia en estos pacientes de PID en general va a ser de hasta el 80%. Importante si tiene mayor de 45 años, si tiene otros síntomas acompañados como de artritis o artralgias. Recordemos que los pacientes con, con síndrome antisintetasa, el endotipo 1 va a estar muy asociado a PID, ¿cierto? Entonces son pacientes que tienen aumentada pues como los reactantes y la LDH, pero pues la CPK va a estar normal, ¿cierto? Y los inmunológicos como los anticuerpos anti-MDA5 o los anticuerpos antisintetasa. Entonces estos son cuando recibimos el panel de miopatías, entonces asocia el antijo 1, PL7, PL12, ¿cierto? El antisintetasa, el MDA5 y el RO52, el RNP, también pues van a ser como los de peor pronóstico, ¿cierto? Entonces podemos mirar, como les comentaba, este es un paciente que tiene las pápulas de Gottron, vemos unas úlceras y vemos este patrón tomográfico, ¿cierto? Neumonía en organización, tiene un vidrio esmerilado, tiene algo de consolidaciones que pueden ser como cambiantes en el tiempo. Entonces, si vemos esto, ¿cuál es el anticuerpo según la anterior que les acabo de mencionar? Es por MDA5, ¿cierto? Entonces, este MDA5 se ha asociado a algunos virus, a la hepatitis A, el Coxsackie, enterovirus, rinovirus, y el MDA5 es dado pues por este gen, el IFIH1, ¿cierto? Y que me va a codificar el MDA5, que está asociado pues como a la vía del interferón, me va a aumentar las citocinas inflamatorias y en algunos países pues se ha encontrado países que tienen estaciones mayor incidencia de octubre a marzo y también en pacientes que residen cerca a las fuentes de agua dulce. Si tenemos este paciente, vemos con esto, son manos de mecánico y adicionalmente vemos este patrón como en vidrio esmerilado que me va a respetar pues como el espacio subpleural, ¿cierto? Que vamos a pensar un síndrome antisintetasa, ¿cierto? Recordemos el endotipo 1 y el endotipo 3, muy asociado a enfermedad pulmonar intersticial, en el cual el endotipo 1 va a tener un pobre pronóstico y el endotipo 3 que va a estar asociado pues como a las artritis, a las manos de mecánico y al fenómeno de Raynaud, va a tener un mejor pronóstico. Entonces tenemos los anticuerpos, ¿cierto? Entonces el antijo 1 él va a tener la artritis, el Raynaud, las manos de mecánico, el PL7 pues va a estar más involucrado pues como la parte de la miopatía, el PL12 la hipertensión pulmonar y también disfunción esofágica y el EJ con características de dermatomiositis. Pero entonces, resumamos. Pacientes antijo 1 puede tener inicialmente una artritis aislada, pero luego evolucionar a su triada completa del síndrome antisintetasa, que va a estar también con el anti-PL7 y la anti-EJ. Podemos tener una EPI aislada,
tipo 1 generalmente, asociado a anti-PL7, anti-PL12, anti-EJ, la miositis aislada con el anti-OJ, y estos serían pues como las diferentes presentaciones, como para que podamos ir identificando. Y piden síndrome de Sjögren, pues el síndrome de Sjögren es un diagnóstico que esperamos encontrar más en mujeres después de los 50 años o en hombres después de los 65 años, pero podemos decir que pues, el síndrome de Sjögren puede ser como la antesala a otras enfermedades autoinmunes, ¿cierto? Y cuando encontramos con otras enfermedades autoinmunes es el síndrome de Sjögren secundario. Síndrome de Sjögren primario es de forma aislada o puede estar asociado a cirrosis biliar primaria y colangitis o tiroiditis o otras enfermedades autoinmunes. Podemos ver que el Sjögren no es solamente síntoma seco, tiene muchos involucros, ¿sí? Importante, pues involucrado con linfomas, renal, acidosis tubular renal, o crioglobulinemia, glomerulonefritis, compromiso articular, puede ser pacientes falsamente diagnosticados con artritis reumatoidea, seronegativa, ¿cierto? Puede generar miositis, puede presentar una neuropatía periférica por una vasculitis, perdón, por una polineuritis múltiplex, mononeuritis múltiplex, o a nivel cutáneo puede presentar púrpura o vasculitis. Pero a nivel pulmonar podemos tener bronquitis, bronquiolitis y la enfermedad pulmonar intersticial, en el cual en este estudio de caracterización de pacientes con Sjögren quisieron mirar cómo era el comportamiento cutáneo articular, renal y pulmonar. Y EPID está en el 16% de los pacientes. Importante notar que puede haber un diagnóstico erróneo de fibrosis pulmonar idiopática en paciente que tenga un Sjögren con un patrón NEW, pero que al momento del diagnóstico tenga anticuerpos negativos, ¿cierto? Entonces, como todo, el patrón tomográfico va a ser más frecuente la NINE, pero el NIL que tenga múltiples quistes, debo mirar que no tenga un Sjögren, o que si esos quistes o ese proceso consolidativo esté asociado a la NIL, debo buscar un linfoma. Como les comentaba, el Sjögren tiene un riesgo aumentado de linfomas. Entonces, en esa revisión que les comentaba, en que miraban cómo era el involucro de diferentes órganos en el Sjögren, miraron que los que estaban más asociados con la enfermedad pulmonar intersticial era el RO, ¿sí? El RO 60 y el RO 52 pueden coexistir, pero el de mayor riesgo y progresión es el RO 52. Y el antilá, pues, también puede estar, pero pues los más importantes es el RO. Y en cuanto al lupus, pues de esto no me va a quedar mucho porque realmente es raro. El involucro pulmonar en lupus va a estar dado más por pleuritis, derrame pleural, la enfermedad intersticial es rara, se puede dar pues como por unas neumonitis lúpicas agudas, ¿sí? Con unos niveles elevados de PCR, pero importante, lupus con RNP, estar muy pendiente que no me vaya a generar una EPID. En esta revisión encontré como algunos factores protectores, la fotosensibilidad y las úlceras orales. Bueno, en cuanto al tratamiento, digamos que podemos hacer una charla completa de tratamiento, por lo cual no me voy a detener mucho en esto. Estas son las diferentes vías en las cuales podemos incidir. Entonces, como para la parte inflamatoria, pues tenemos la ciclofosfamida, el rituximab, micofenolato, la azatioprina. Y ya cuando tenemos un patrón fibroso, tenemos el nintedanib y la pirfenidona, ¿cierto? Digamos que el tratamiento va a ser dependiendo de la causa. Entonces, si tenemos una artritis reumatoidea, nos vamos a valer del rituximab, de la azatioprina, ciclofosfamida, ¿cierto? Si tenemos una esclerosis sistémica, podemos usar la ciclofosfamida.
Hay varias pues como escuelas, les quise mostrar pues como esta, y las miopatías también dependiendo de la miopatía, ¿sí? En la artritis reumatoidea, como vemos, hay diferentes guías. Hay unos que usan micofenolato de entrada, en la serie usan rituximab o abatacept de entrada, BTS usa ciclofosfamida. Entonces vemos que tenemos unas primeras líneas, segundas líneas y el tratamiento antifibrótico. Y esto lo quiero aclarar porque tenemos varios patrones de progresión. Entonces un patrón que inicialmente es un patrón progresivo rápido que le puede iniciar la terapia inmunosupresora y mejorar y mantenerse en el tiempo, o una progresión gradual, y esa progresión gradual se puede presentar de estas maneras. Le puedo dar el medicamento antiinflamatorio e inmunosupresor y mejorar y mantenerse, o por el contrario no mejora, va progresando, y esa progresión la voy a medir con las pruebas de función pulmonar y con los patrones tomográficos, cómo va progresando, si presenta ya fibrosis. Entonces puedo usar la primera línea, segunda línea y ya el uso de los antifibróticos. Y tenemos el otro, que es una trayectoria que no progresa, digamos que él tiene pues como mejor pronóstico, un paciente que se lo detecté y lo voy siguiendo en el tiempo, y que no va a ser necesario pues como el uso ni siquiera de segunda línea ni antifibróticos, y en pacientes que le hice un tamizaje inicial y en esta línea en el cual pues posteriormente lo debo seguir en el tiempo. Entonces tenemos el nintedanib con el estudio en Build como manejo antifibrótico, que le dio pues como pues, la terapia cimentada pues en la artritis reumatoidea y la enfermedad pulmonar intersticial fibrosante. Y eso ellos miraron que tuvieron un atacar con cambios fibrosantes mayor del 10%, o que esté progresando en 24 meses, y una caída relativa de la capacidad vital forzada. Vemos que en las guías nos hablan de la caída absoluta, o sea, de la diferencia. Aquí hablamos del porcentaje mayor del 10%, o del 5 al 10% que tenga empeoramiento de los síntomas, o aumento de la fibrosis en la atacar, aumento de las bronquiectasias, aumento de la panalización, de los tractos fibróticos, del porcentaje, o aumento de la fibrosis con empeoramiento de los síntomas. A estos pacientes se les dan nintedanib versus placebo, y se vio que tenía un mejor patrón fibrótico en cuanto a la tomografía, pero vemos pues que estos pacientes no incidió sobre la calidad de vida. Entonces podemos tener pues como terapias duales en el cual debo manejar la enfermedad del paciente, ¿cierto? Tenemos abatacept, rituximab, metrotexate, leflunomida, y la terapia combinada en el caso de ser necesario con el antifibrótico. Lo importante es la remisión o disminución de la actividad, o disminución de la progresión de la fibrosis pulmonar. En la esclerosis sistémica tenemos el estudio Censis. También usaron el nintedanib versus placebo, y miraron pues que ellos iban a tener pues como una mejoría de 41 mililitros por año, ¿cierto? De las pruebas pues, de función pulmonar, por lo cual pues se usa, ¿cierto? Pero como les decía, estos pacientes a nivel pues como de la esclerosis, y dándole este antifibrótico, no va a mejorar como de los otros síntomas, pues por ejemplo a nivel cutáneo o a nivel de otros órganos sobre la fibrosis. Tampoco esto iba a tener una represión sobre la calidad de vida. Bueno, entonces, muchas gracias. Este es mi correo, por si tienen alguna duda o alguna otra apreciación. Le agradezco pues a la doctora Diana Varela pues por darnos este espacio académico y de aprendizaje. Muchísimas gracias.